en Agenda Regional. Bueno, como lo hemos anunciado, tenemos ya en nuestros estudios a la doctora Jessica Núñez Cárdenas, psicóloga del Centro de Atención de Medicina Complementaria del Hospital Base 2 de Moquegua de eSalud. Con ella vamos a conversar también sobre la participación y, evidentemente, también el desarrollo de la psicología dentro de la medicina complementaria, beneficios y evidentemente el análisis que se ha venido realizando sobre muchas de las formas como prevenir una serie de enfermedades. Le vamos a dar las buenas noches a la doctora Jessica Núñez Cárdenas. Bienvenida al programa, doctora. Sería importante ya en el inicio del programa poder darles a conocer tanto a nuestros televidentes como también a los asegurados, ¿desde hace cuántos años la psicología se ha venido involucrando especialmente con la medicina complementaria? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Jaime? Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Medicina complementaria se ha creado desde hace mucho tiempos atrás, desde nuestra cultura, desde nuestros antepasados, siempre se ha venido llevando este tipo de medicina complementaria. La psicología, ¿cómo entra en medicina complementaria? Desde que empezamos a trabajar mente, cuerpo y espíritu. Y de esta forma vamos a dar un bienestar general, un bienestar social para la persona, ¿sí? Entonces hay que acordarnos de que medicina complementaria trabaja de forma holística, o sea, trabaja el todo de la persona. Igual es psicología, trabaja lo que es mente, cuerpo y espíritu. Perfecto. ¿Cuáles han sido los diagnósticos más frecuentes que se han podido dar, especialmente en psicología, entre la población asegurada que acude justamente a poder tener este servicio, esta atención dentro de lo que conocemos como medicina complementaria, doctora? Ya. Dentro de medicina complementaria, que lleva ya 6 años acá en Moquegua, los diagnósticos más frecuentes que he encontrado son ansiedad, depresión, aparte de otros diagnósticos más, pero dentro de los más es ansiedad y depresión que hemos encontrado en la población de acá de Moquegua. Bueno, y estos casos, bueno, también para el conocimiento de nuestros televidentes, ¿no? Estos casos específicamente de ansiedad y de depresión, específicamente, ¿a qué causas obedecen finalmente que en algunos pacientes pues se pueda registrar este tipo de enfermedad? ¿Y cuáles son los tratamientos o las recomendaciones más frecuentes que se suelen dar específicamente en estos casos? Bien, mira, hay que acordarnos de que hoy en día la población vive totalmente estresada, no tiene buenos hábitos de estilos de vida. Es una preocupación exagerada que mantiene la persona, vive en una constante tensión el día a día. Entonces, eso hace de que la persona vaya entrando, vaya acumulando ansiedad. Y definitivamente, cuando no puede cumplir dichos eventos, entonces la persona se siente frustrada, se siente limitada. Entonces esto va ocasionando de que baje su autoestima y que vaya entrando en un estado de tristeza, de abandono y vaya generando a futuro una depresión. Bueno, esto es parte de lo que podríamos también indicar como principal motivo de estos casos de ansiedad y también de depresión, pero entendemos de que también juega un papel sumamente importante el medio de vida en el cual muchas personas de alguna forma también se desenvuelven y desarrollan sus actividades y que claro, por ello generan también algunos casos de ansiedad, ¿no? En el caso de pacientes que incluso han acudido al servicio de medicina complementaria. Claro que sí, dentro de los pacientes tienen una tensión, por los pacientes que van a medicina complementaria pues tienen una tensión exagerada, tienen dificultad para dormir, presentan cambios en su alimentación, así como también sus hábitos y estilos de vida, ¿no?
Como también te menciono, todo parte más que todo, tanto para la ansiedad como para la depresión, que parecen dos trastornos iguales, pero son muy diferentes. Acordémonos de que la ansiedad viene más que todo en un estado de alerta y la depresión viene más que todo en un estado de calma, de que la persona no tiene ánimo ni ganas de desarrollar actividad física. En cambio, en la ansiedad, la persona se vuelve más alerta, está más desesperada, ¿no? En cambio, en la depresión, la persona está mucho más triste, melancólica. Por lo general no tiene ánimo de hacer nada, ¿no? Uh-huh. Bueno, evidentemente, ¿no? En estos casos hay que tener también una alerta y un cuidado necesario. Si me equivoco, me corrige, doctora. En muchos de los casos, el estrés, que es un mal que se ha venido registrando en los últimos años, genera a veces cuadros de depresión. Y estos cuadros de depresión en algunas ocasiones son diagnosticados, interpretados como una falta específicamente de autoestima de aquellos ciudadanos quienes generan o que registran este tipo de casos. Psicológicamente, ¿cómo se están viendo estos casos que son los más frecuentes que se dan en estos últimos días y cómo y de qué manera la medicina complementaria contribuye también para solucionar estos problemas en estos pacientes? Sí, tienes razón. En medicina complementaria tiene que ver mucho el estrés, tiene que ver mucho con el autoestima de la persona. ¿Qué hacemos en medicina complementaria? Trabajamos lo que son terapias grupales con la finalidad de incrementar el estilo de vida de la persona. Hacemos terapias de relajación, terapias de meditación y terapias de respiración, con la finalidad de bajar la tensión muscular, evitar sobre todo los pensamientos negativos, porque es lo que influye más que todo en una persona cuando está deprimida o cuando también tiene ansiedad, los pensamientos negativos. Tiene que convertirse más que todo en pensamientos positivos. Depende mucho de la actitud de la persona. Cierto, depende mucho cómo la persona tiene que poner de su parte en esto. Ahora, doctora, ¿cómo podemos prevenir la ansiedad, la depresión y el estrés? ¿Hay algunos procedimientos que de manera psicológica pueden interactuar también con la medicina complementaria? Sí, básicamente la persona tiene que aprender a quererse, ¿no? En medicina complementaria trabajamos el yo me quiero, el yo me acepto y el yo me respeto. Cuando la persona empieza a trabajar estos tres fundamentos en su vida, entonces todo empieza a partir mejor desde ahí, ¿sí? Entonces también, como mencionaba anteriormente, ¿no? Realizar mucho actividad física. Influye mucho también tu círculo de amistades, ¿no? Dado que si tú vas a estar involucrado con personas negativas, lógicamente que también tu modo de ver la vida también va a ser de forma negativa. Entonces mucho influye cómo es tu círculo social y cómo te vas desenvolviendo también en eso. Uh-huh. Claro, en la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua, bueno, no hay mucha incidencia, bueno, hay una incidencia, pero que no es muy pública, de casos de bulimia y anorexia, doctora. Estos casos específicamente, ¿por qué se dan en algunos pacientes, ¿no? Y cómo y de qué forma pueden ser prevenidos, primero a través de la medicina complementaria y lógicamente también dentro de un procedimiento de consejería a cargo de un profesional en psicología? Claro, hay que acordarnos de que la anorexia y la bulimia tienen que ver más que todo con la mala imagen como yo me veo, como yo me siento. O sea, estoy viendo una realidad que no es. Y eso también hemos encontrado también en medicina complementaria, y eso trabajamos con lo que es terapias de flores de Bach, ¿no? Que me hubiera gustado traerte, pero será en una próxima ocasión que te voy a mostrar cómo trabajamos con estas terapias florales que nos ayudan muchísimo a trabajar estos casos de ansiedad, depresión, bulimia, autoestima, falta de control, ¿no?
nos ayuda muchísimo las flores de Bach. Así es. ¿En algún momento se podría calificar, doctora, como un trastorno psicológico la bulimia o la anorexia? Claro que sí, se podría, porque, como te digo, es la mala imagen, cómo se ve la persona, o sea, es una realidad equivocada de cómo se ve. Bueno, ¿es cómo se ven o cómo creen que se ven? ¿Cómo creen que se ven? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo creen que se ven? Porque una persona normal físicamente puede en su subconsciente, ¿no? Creer que se ve pues subida de peso o con algunas características que no van de acuerdo a la realidad. Esto en algún momento, doctora, se ha hecho de conocimiento, incluso que los casos de anorexia en muchos casos que se han presentado a nivel nacional responden específicamente también a algunos traumas que estos jóvenes, estas personas habrían sufrido en una etapa de niñez o una etapa de juventud. ¿Cuánto de cierto puede existir que estas situaciones que se registran pueden generar finalmente un cambio en la conducta de la persona, ¿no? Especialmente por la manera como han sido de alguna forma criados o algún trauma que hayan tenido o hayan pasado de niños o de jóvenes? Sí, eso es muy cierto. Todo parte desde tu crianza, todo parte desde que desde que la mamá tiene en el vientre al bebé. Desde ahí le estás generando y le estás transmitiendo emociones. Pero también hay que acordarnos de que también es muy parte también de las vivencias que tiene la persona en el transcurso de su vida, como puede ser lo que tú acabas de mencionar, los traumas, ¿no? Cuando existe la violencia en el hogar, la violencia cuando presencian los hijos por parte de los padres, todo eso también va desencadenando a futuro los ciertos trastornos en las personas. Es decir, doctora, una familia que tiene problemas de violencia dentro del hogar, esto puede en algún momento también generar casos de bulimia, casos de anorexia, tal vez casos de depresión en los niños o en los jóvenes que están en un proceso de crecimiento emocional, podríamos decir, ¿no? Sí, claro que sí, puede afectar bastante. Hay que acordarnos cómo influye mucho también cómo es el trato que tienen los padres hacia el hijo desde que, como te menciono, desde que está pequeño, cómo la mamá le transmite, porque a veces hay padres de que tienen un trato hacia el menor que no es el apropiado, ¿no? Entonces todo eso también va desencadenando a futuro traumas. Bueno, muy interesante, por cierto, esta especialidad que ahora se está volviendo pues una especialidad muy importante en la medicina, como es esta medicina complementaria, y ahora con la participación incluso de profesionales en la psicología que ya le dan específicamente otra visión, otra óptica de cómo prevenir. El tema parte, doctora, por una adecuada prevención que se tiene que tomar en consideración por parte de los padres de familia para evitar justamente estos casos de ansiedad, de depresión. Y esto se ha visto también reflejado pues en muchas actitudes y muchas decisiones que toman jóvenes, adolescentes, en atentar incluso en contra de su integridad física. Sí, bueno, lo que yo les puedo sugerir es, sobre todo los padres, ¿no? La comunicación, el cariño, el afecto, compartir en familia lo que se ha perdido, ¿no? Antiguamente se veían más, que salían más los padres con los hijos, ¿no? Compartían momentos más en familia. Hoy en día no se ve eso. Entonces, lo que yo trato de recomendar también a mis pacientes es esa unión familiar, el compartir más en familia, ¿no? Los padres con los hijos, y evitar sobre todo ese aislamiento, ¿no? Porque a veces hoy en día tú sabes que las redes sociales han entrado bastante, entonces ya la comunicación ya no existe, básicamente es ahora a través del celular, ¿no? Entonces claro, lo que recomiendo bastante a los padres es la comunicación, hablar, informarse, qué es lo que está pasando con sus hijos, cómo son sus amistades, qué es lo que hacen, ¿no? Claro, evidentemente, hay un trabajo que se tiene que desarrollar
tanto por parte de los padres de familia como también por parte de los servicios que evidentemente se vienen dando a través de esta medicina complementaria, profesionales de la psicología, a través del Hospital Base 2 de Moquegua de Salud. Yo le agradezco la presencia de la doctora Jessica Núñez Cárdenas, psicóloga del Centro de Atención justamente de Medicina Complementaria del Hospital Base 2 de Moquegua de Salud, y lógicamente algunas recomendaciones que serían importantes para que los padres puedan tener en conocimiento y evitar finalmente cualquier situación que pueda generar o pueda desencadenar en casos de ansiedad, depresión, estrés, bulimia, entre otros aspectos. Es amplia la gama de sintomatología que se puede registrar, especialmente de manera psicológica en muchos niños y en muchos jóvenes, cambio de actitud, etcétera, etcétera. Pero que sería importante también, doctora, algunas recomendaciones, especialmente para los padres de familia, nuestros televidentes y los asegurados de salud. No, como te decía, claro, la comunicación, no se olviden que es lo primordial, el afecto que tienen que brindarles a sus hijos, y también el compartir más tiempo en familia. Y otra cosa también es agradecerte por la invitación y también invitar, ¿no?, a toda la población a medicina complementaria para que asistan, ¿sí?, que nosotros gustosamente los vamos a atender en medicina complementaria. Las citas las pueden hacer por eSalud en línea, o si no también se dirigen al mismo centro de medicina complementaria que nosotros gustosamente los vamos a atender. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Jessica Núñez Cárdenas, psicóloga del Centro de Atención de Medicina Complementaria del Hospital Base 2 de Moquegua de Salud. Bueno, y hay que tomar en consideración, amables televidentes, también estas recomendaciones, ¿no?, para evitar finalmente este tipo de casos que pueden darse en sus menores hijos o en sus hijos adolescentes, ¿no?, cuando no hay una adecuada orientación psicológica, y que lógicamente ahora se está viendo pues muchos casos en los que jóvenes toman decisiones equivocadas e incluso van en contra de su propia integridad física.